Sí, claro. ¿Vale? Bueno, muy buenos días a todos. Brevísimo, soy Rafael Orbe Corsini, presidente del Real Casino Madrid, y me pide Aldo, a quien agradezco que haya contado conmigo hoy para acompañarles en esta sesión, pues que de alguna manera les dé la bienvenida. Le doy la bienvenida a todos ustedes y doy la bienvenida a Aldo, a la Fundación y, por supuesto, a los premiados hoy. Nada más. Gracias por contar con esta casa para actos como este. Todos los actos que suban el nivel y suban la media de este país pues son absolutamente bienvenidos. Y este, desde luego, es uno de ellos, ¿no? Muchísimas gracias y comienza la sesión. Aldo, cuando quieras. Señor alcalde de Madrid, querido Rafa, presidente del Real Casino, muchas gracias por tu hospitalidad, como siempre. Querida Cristina, homenajeada y premiada. Querido Íñigo, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la presidencia. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado personalmente. Gracias a todos los que nos están viendo en el canal de YouTube, que son muchos. Y bienvenidos. Hoy estamos aquí en torno al 10º Foro de Humanismo y Empresa y para entregar el premio al líder humanista, en este caso creo que debería decir lideresa, pero bueno, ya me entienden, Cristina Garmendia. Es una sesión interesante por muchas razones, no solo por su contenido, sino también por su simbología. Y ahora me detendré un poco en ello. Quiero agradecer también especialmente la presencia de los patrocinadores que nos han ayudado en este acto, que es una compañía del sector, una joven compañía, pero ya con mucha experiencia de renovables, de energías renovables. Se llama Univergi, está aquí su presidente, que nos acompaña, Ignacio Blanco. Muchas gracias, Ignacio. También José Antonio Gómez Bule, que pertenece a la compañía y que bueno, han hecho el esfuerzo, el gesto de apoyar esta iniciativa vinculada también a la sostenibilidad. Es una compañía presente en 24 países, de esas compañías españolas del sector de renovables que están haciendo el mundo y que están cambiando y transformando el mundo de la energía para bien. Así que gracias y también enhorabuena por vuestro esfuerzo. Déjenme explicar brevemente por qué este foro, por qué este premio y luego ya entraremos en los detalles. Primero, la sesión va a constar de una muy breve intervención mía, introductoria. Luego le daré la palabra a Íñigo Fernández de Mesa para que intervenga y haga la conferencia o la ponencia central de este acto. Después entregaremos el premio a Cristina Garmendia. Habrá una breve laudatio que ella me ha encargado a mí, porque somos amigos de largo radio. Gracias, Cristina, por haberme dado también esa confianza. Y clausurará el acto el alcalde. Cuando termine Íñigo haremos un pequeño debate, por si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna consideración. Y todo esto creo que lo resolveremos entre 2 y 2 y cuarto, también para que el alcalde pueda marcharse a su siguiente compromiso. Y te agradecemos mucho, alcalde, que hayas decidido acompañarnos. Desde el primer momento que se lo dijimos al alcalde, nos dijo: ahí estaré, porque me interesa mucho lo que vais a hacer, el contenido
y yo soy de los que creen esto y, por lo tanto, voy a estar ahí como primer ciudadano para apoyar en esta iniciativa y, por supuesto, para homenajear a Cristina Garmendia, que es una persona muy querida de todos nosotros. Tengo que decir que este evento también se organiza en colaboración con una iniciativa que se llama Foro por el Consenso del Clima, que lanzamos en la Fundación Independiente justo antes de la pandemia y que es un centro de pensamiento que integramos 25 personas, de momento, vinculadas al mundo de la sostenibilidad, ya sea por haber tenido responsabilidades públicas como varios exministros que tenemos, que creo que son 5 de diferente signo político, varios secretarios de Estado. Íñigo Fernández de Mesa es uno de los miembros del foro y por eso está aquí interviniendo. Académicos insignes cuya finalidad es simplemente esa, establecer unos consensos básicos que a veces no se consiguen en el ámbito político para impulsar desde la sociedad civil, una sociedad civil más o menos organizada y estructurada que pretendemos unificar y representar y trasladarle a nuestros políticos esos consensos que son tan necesarios en materias tan esenciales como es el cambio climático o la sostenibilidad. Y, por lo tanto, hemos decidido también que el foro se reuniera hoy para compartir. Muchos de ellos están de forma telemática y, bueno, esa es la ventaja que también tiene la telemática, que cada uno puede seguirlo en su casa y cómodamente, ¿no? O en su oficina. La motivación de este foro y de este premio y esa simbología a la que me he referido es porque creemos firmemente que hay que recuperar el humanismo en el conjunto de nuestra sociedad. Nuestro análisis es que es difícil que el humanismo se regenere donde fue su cuna natural, que es la familia, porque la familia pues, ya se ha transformado en cosas que son poliédricas, que son difíciles de mantener en el seno de lo que algunos hemos pensado como debían ser esos valores humanistas en el ámbito de la familia. Ya no es posible que eso ocurra en algunas familias, pero no va a ocurrir en el conjunto de las familias españolas o en el conjunto de las familias, digamos, que integran el mundo global. Parece difícil que así sea. Yo lo lamento, porque me gustaría poder decir que en el seno de la familia se va a regenerar el humanismo, pero no lo creemos. Tampoco parece probable que ese humanismo se vaya a regenerar en el escalón siguiente, que serían los colegios, las universidades, porque ese mundo también lleva por unos derroteros nuevos, también con cambios importantes y profundos. No me voy a referir a todos ellos, pero es verdad que las humanidades están perdiendo peso respecto de otras muchas disciplinas y también este humanismo que nosotros reivindicamos parece como que va perdiendo lugar, ¿no? Tampoco parece fácil que vaya a ser regenerado en el ámbito del Estado o de los gobiernos, porque tienen que atender a muchas otras cosas, pensar en otras sensibilidades y buscar un arbitraje entre todos los ciudadanos, aunque algunos pensamos que este debería ser un denominador común, pero parece difícil que lo sea. Y aquí es donde emerge nuestro último eslabón que parecía perdido y que puede ser, y yo estoy convencido que va a ser, el epicentro de esa regeneración humanista, que es el mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque el mundo de la empresa está más organizado, es cada vez más sensible a todos los aspectos relacionados con la persona por delante de las organizaciones. La sostenibilidad misma es una manifestación humanista importante. Los nuevos líderes empresariales, y ahora empezarán ustedes a entender por qué hemos premiado a alguien como Cristina Garmendia, están empezando a visualizar que hay que ocuparse de eso para potenciar el éxito de su organización. Y hay una trilogía que se integra muy bien, se conjuga muy bien en el mundo de la empresa, que tiene personas que son como tales, seres humanos, que además tienen la condición de trabajadores y que también tienen la condición de ser ciudadanos. Esa trilogía se integra muy bien en el mundo de la empresa
y no se integra tan bien en el resto de los mundos. Y luego el mundo de la empresa discrimina porque quiere obtener resultados y para obtener resultados tiene que tener sus recursos en plena forma. Y yo creo que cada vez más en el mundo de la empresa se apercibe que el humanismo hace que las personas estén en mejor forma y que trabajen mejor y que haya mejores resultados. Y por lo tanto, creemos que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo de potenciar el humanismo en el seno de la empresa. Esa es la justificación moral y fáctica de esta jornada y de los premios que hoy vamos a entregar, del premio que vamos a entregar a Cristina Garmendia. No voy a dejarle a Íñigo Fernández de Mesa la parte sustancial sobre esta cuestión que él va a desarrollar con mucha más profundización y conocimiento de causa que lo que yo pueda hacer. Pero quiero terminar diciendo que el premio al líder humanista, independientemente de la laudatio que le haga posteriormente a Cristina Garmendia, tiene algunos fundamentos estructurales, que son, primero, queremos reivindicar y poner en valor el coraje cívico de ser líder humanista. No es fácil ser líder humanista y poner todas estas cuestiones, estos valores, estos principios por delante, arriesgar dentro de las organizaciones donde te están diciendo, ojo, que el rendimiento es este, el número es este, no te van a dar los números, no puedes poner a las personas por delante de la organización porque va a haber estas disfunciones, no podemos aceptar un sistema de prueba y error porque esto nos va a costar dinero. Y hay líderes que dicen, yo voy a arriesgar y voy a poner a las personas por delante de la organización. Y eso es lo que nosotros, entre otras cosas, entre otros valores, queremos reivindicar con este premio. Y, por supuesto, porque creemos en la cultura del ejemplo. Vivimos en una sociedad que tiende a hacer tabla rasa de todas las cualidades de todo el mundo, pretende ser muy igualitaria, vivimos en el mundo de las redes, de la inteligencia artificial que produce un gregarismo dependiente preocupante de la gente en torno a los movimientos de masa que la inteligencia artificial pone de relieve como el gran mantra para seguir y para actuar, que yo no digo que no tenga que ser considerado, pero no puede ser el único credo, es algo que tiene que ser modelado desde los principios, desde los valores, desde la ética, desde ese poner a la persona por delante de la organización, y eso es lo que nosotros queremos reivindicar con este premio al líder humanista, esa cultura del ejemplo que tanta falta nos hace. Termino con 3 reflexiones que quiero dejar como presidente de la Fundación Independiente, que aquí nos convoca y que forman parte también de nuestra filosofía y de nuestras actuaciones. Primero, la reivindicación del compromiso individual, indelegable. Somos individuos que tenemos que ser responsables. No basta con decir el Estado se tiene que ocupar, el otro, nos quejamos del Gobierno. Todo el mundo está pidiendo y nadie está diciendo qué voy a hacer yo, cómo puedo contribuir, cómo puedo, de alguna manera, ejercer esa responsabilidad individual que creemos que debe estar en el epicentro y es el mejor antídoto contra este gregarismo derivado de la inteligencia artificial y de las tecnologías, que son imprescindibles para el desarrollo humano, pero que tienen que estar tamizadas por todos estos elementos. Segunda cuestión vinculada a la ética, que debe estar presente en todo lo que tratemos de hacer. Después de muchos años de hablar de la responsabilidad social, de la buena gobernanza, que los que me conocéis ya me tenéis muy oído, yo he llegado a una conclusión simple y la digo aquí, y no porque esté el Padre Ángel, a quien aprovecho para darle las gracias por estar aquí. Él es un gran líder humanista de cada minuto del día, como bien sabemos, que es no hagas al prójimo lo que no quieras para ti. Si eso lo ponemos por delante de todo lo que hagamos cada día y en cada momento de nuestra vida, pues habrá sostenibilidad, habrá humanismo, habrá todo lo bueno que pueda imaginarse, porque es un principio que es tan simple
como contundente. Y por último, quiero dejar con un mensaje vinculado a la jornada de la sostenibilidad. No es suficiente dejar de contaminar, no es suficiente pagar por contaminar. Hemos de crear capital natural. Seguro que a eso se va a referir luego Íñigo brevemente, y este es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Creación de capital natural, que significa poner recursos y poner trabajo y poner imaginación para crear capital natural, que se puede, de eso sabe mucho también Cristina. Bien, paso directamente a presentar ya a Íñigo Fernández de Mesa, nuestro conferenciante. No necesita presentación, Íñigo es uno de los grandes economistas españoles, ha sido secretario de Estado de Economía, secretario general antes. En esa condición fue el gobernador español del Banco Mundial en diferentes regiones. Es un técnico comercial del Estado y economista del Estado, muy experimentado, hombre de finanzas y de economía internacional. Fue director general del Tesoro y Política Financiera y en este momento es presidente del Consejo de la Banca Rothschild en el ámbito privado, un gran banco de negocios internacional, y presidente del Instituto de Estudios Económicos de la COE. También es vicepresidente de la COE. Es una persona que conoce muy bien el mundo de la economía, muy bien el mundo de la empresa y que nos va a dar una ponencia, una conferencia sobre la sostenibilidad y los aspectos humanistas de la sostenibilidad en la empresa. Así que muchas gracias. Íñigo, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Querido alcalde, querida Cristina, querido Javier. En primer lugar, agradecerte, Aldo, por la invitación a este evento, que además yo creo que es muy oportuno el tema. Y yo creo que en los tiempos en los que corren sí me gustaría, y como vicepresidente de la COE, hacer una reivindicación por la empresa, que como veréis a lo largo de mi exposición, creemos que es un elemento fundamental en la sociedad, ¿no? En primer lugar, quisiera empezar realizando una reflexión de fondo, y es que, en contra de lo que se puede plantear, la actividad y la función empresarial son intrínsecamente humanas. Cuando hablamos de un empresario o de una empresa, automáticamente lo relacionamos con una institución propia del mercado, una compañía, firma, etcétera. Sin embargo, incluso en el significado etimológico de la palabra empresa encontramos esa conexión con lo humano. Así, en el latín, empresa viene de imperendo, que significa descubrir, ver, percibir, y en el francés, entrepreneur, se utiliza para denominar a los encargados de llevar a cabo importantes acciones. Vemos la relación del empresario y de la empresa en sí mismo con la acción puramente humana. Tal es así que puede afirmarse que, en un sentido general o amplio, la función empresarial coincide con la acción humana misma. En ese sentido, podemos decir que cualquier persona que actúa con los medios disponibles a su alcance, cooperando con el resto de las personas para conseguir desarrollar sus proyectos vitales, está emprendiendo una acción humana y esta coincide con la función empresarial. Es tan humana la función empresarial que tiene un carácter esencialmente creativo, en la medida en la que el empresario va descubriendo cuál es la mejor organización de los medios disponibles para lograr los fines deseados. Además, junto con la creatividad, está muy presente el carácter innovador, muy importante, en tanto que el empresario es capaz de crear nuevos fines y nuevos medios para alcanzarlos. Por tanto, la base de la función y la actividad empresarial es el ingenio, es la curiosidad humana y ese afán por explorar, descubrir nuevas posibilidades, características también del propio humanismo. Pero la conexión de la empresa con el humanismo no se reduce exclusivamente al origen mismo, a la causa o la raíz de la actividad empresarial, sino que opera igualmente en los efectos o consecuencias de dicha actividad empresarial sobre la sociedad. En ese sentido, y esto creemos que es muy importante reconocer en estos momentos, las empresas son el principal motor de generación de riqueza, de valor añadido, de empleo, de innovación, de bienestar y, en definitiva, de prosperidad con lo que cuenta una sociedad. Además, en tanto que el principal motor de empleo, la actividad empresarial promueve el crecimiento inclusivo, palabra muy utilizada actualmente, ya que favorece la materialización de la igualdad de oportunidades
y del progreso y la movilidad social. El fomento de la iniciativa empresarial incrementa las oportunidades para un individuo, sea cual sea su origen, y que éste pueda mejorar su nivel socioeconómico mediante el emprendimiento o el autoempleo, a través del esfuerzo por llevar a cabo buenas ideas y modelos de negocio que satisfagan las necesidades de los consumidores. A su vez, este esfuerzo por innovar, junto con la acumulación de capital y la asunción de riesgos, permite que haya cada vez un mejor acceso y mayor disponibilidad de bienes y servicios de más calidad. Como bien sabemos, la empresa no es un ente aislado, es decir, las relaciones de la empresa con su entorno no tienen un carácter unidireccional. Por el contrario, la empresa desarrolla su actividad en constante relación y cooperación con el resto de los agentes que operan en su entorno compartido. Se producen, por tanto, relaciones de reciprocidad entre ambos. El entorno se enriquece gracias a la empresa y la empresa se nutre del entorno. Y dentro de esos agentes que interactúan con el entorno, el factor común es siempre el propio ser humano. Hoy en día no solo es posible compaginar una economía eficaz y cuidado de las relaciones humanas dentro de la empresa y con la sociedad misma, sino que supone una ventaja competitiva en términos de sostenibilidad y resistencia y, por ende, una necesidad, cada vez además más reconocida por los mercados. Lo que distingue al modelo empresarial clásico de la empresa humanista es que ésta pone en el centro de la planificación y de la búsqueda de soluciones a las personas que forman parte de las organizaciones con el fin de garantizar su bienestar, hacerlas sentir comprometidas, satisfechas y felices. Debemos entonces plantear la creación de un ambiente de trabajo verdaderamente humano que no deje de lado la creación de valor para todos los grupos de interés de la empresa. Las claves, por este lado, básicamente son dos. Por un lado, se necesitan trabajadores formados no solo en conocimientos científicos y técnicos, sino también y sobre todo en actitudes y valores. Por otra parte, se requiere que todos los componentes de la sociedad laboral sepan reconocer y fomentar positivamente estas actitudes y valores. Lo que las actuales turbulencias económicas y financieras nos están enseñando es que las empresas, si quieren superar la prueba del tiempo, tienen que utilizar modelos organizativos en los que la dimensión humana pueda ocupar el lugar privilegiado que le corresponde. La llegada de la pandemia ha sido el mejor ejemplo, puesto que se ha observado que las empresas con un enfoque humanista, bien integrado en su estrategia de empresa y en su modelo de negocio, son las que han mostrado una mayor capacidad y resistencia ante la crisis. El éxito de las empresas humanistas se debe a que establecen relaciones de confianza y fidelización con sus grupos de interés, con los stakeholders, trabajadores, proveedores, acreedores, accionistas, clientes, y, por tanto, obtienen a cambio un mayor compromiso y apoyo de estos en tiempos difíciles, como se ha visto en la pandemia, y hace de la organización más resistente a eventuales shocks. Esa actualidad exige que las empresas tengan entre sus objetivos el contribuir a una mejora de la sociedad de la que forman parte, por lo que los mecanismos de gestión humanista se vuelven entonces muy relevantes para lograr aumentos en la productividad y de rentabilidad que sean sostenibles en el tiempo y resistentes a los distintos shocks que, por otra parte, son cada vez más frecuentes y más imprevisibles. Se produce un cambio de paradigma en la definición del beneficio empresarial y aparece el beneficio intangible del impacto de una empresa en su entorno. Ya con anterioridad a la pandemia se venía debatiendo sobre esa dualidad entre el enfoque accionista, shareholder, o centrado exclusivamente en la creación de valor para el accionista, y el enfoque stakeholder, en el que se apuesta por la creación de valor en un entorno de relaciones sostenibles a largo plazo con todos los grupos de interés con los que interactúa la empresa. La creciente preferencia hacia este enfoque stakeholder, en detrimento del enfoque shareholder, quedó refrendada con la famosa declaración en el verano del 19 de la organización Business Roundtable, que reúne a las 183 de las empresas más grandes de Estados Unidos, que firmó en agosto del 19 un manifiesto en el que recogía su compromiso a futuro con todos los grupos de interés que interactúan con la organización, accionistas, por supuesto, pero también clientes, proveedores, empleados y sociedad. La creación de valor para los grupos de interés es la brújula que guía el proceso empresarial, pero para conseguir que el proceso de creación de valor sea verdaderamente sostenible en el tiempo, este ha de ser compatible con el cuidado de las relaciones con el resto de los stakeholders y con el ambiente en el que opera la empresa.
En este contexto, además del enfoque humanista, o si se quiere, como un derivado del mismo, cobra importancia vital la cuestión de la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida en sentido amplio como los criterios llamados ESG, en las siglas inglesas, aspectos medioambientales, aspectos sociales y aspectos de gobernanza, que ocurre algo similar a la que estamos viviendo en el ámbito de la digitalización. La sostenibilidad ya venía teniendo una importancia creciente con anterioridad a la pandemia, pero tras desencadenarse la misma ha demostrado que todo su potencial como fuente elemental de adaptación al entorno y valor añadido de una organización en el contexto actual y futuro. Por ello, las empresas deben adaptar un enfoque holístico, integrado plenamente en este enfoque humanista y sostenible en su estrategia. Así pues, la responsabilidad social empresarial adquiere una relevancia todavía mayor de la que ya tenía hasta la fecha, y no solo por la legitimidad social que le otorga, sino también por las oportunidades de creación de valor que alberga. La empresa debe pensar en esta función de manera estratégica, integrándola en su propuesta de valor y buscando ventajas competitivas que generen el llamado valor compartido, es decir, que sean beneficiosas tanto para la empresa como para sus stakeholders, incluyendo a la sociedad. En momentos de crisis como el actual, la empresa se puede ver tentada a centrarse en satisfacer sus necesidades más urgentes y prestar menos atención de manera involuntaria a otros asuntos como pueden ser los relacionados con la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, esto sería un error. Tomar acción pensando en el largo plazo y no solo en las disrupciones actuales es fundamental para la prosperidad de la empresa futuro, y en ese sentido, cualquier estrategia que no tenga en cuenta el ambiente en el que opera la organización y sea capaz de hacer partícipes a todos sus stakeholders está condenada al fracaso. A su vez, en ocasiones se observan por parte de las empresas actuaciones aisladas en responsabilidad social empresarial, con una vocación cortoplacista, desconectadas e incluso inconexas con su actividad principal y su estrategia de largo plazo, que responden de manera reactiva a exigencias generalizadas del resto de grupos de interés. Esto es una fuente de frustración para la organización, porque su implementación y comunicación puede suponer un elevado coste y no es capaz de visualizar el impacto económico y financiero de tal esfuerzo, por lo que se constata finalmente como una oportunidad perdida. El tratamiento de la responsabilidad social empresarial como si fuera una actividad marginal de la empresa es una aproximación errónea. En su lugar, el enfoque para abordar la responsabilidad social empresarial debe partir de su integración coherente en la estrategia a largo plazo de la organización. Cuando la responsabilidad social empresarial está alineada con la estrategia y la actividad de la empresa, contribuirá a generar nuevas propuestas de valor y a mejorar las ya existentes. De este modo, la responsabilidad social empresarial puede ser una fuente de competitividad para la empresa. Entre otras cosas, la responsabilidad social empresarial puede favorecer una mejora de la eficiencia en el proceso de creación de valor de la compañía y una reducción de costes. De igual modo, una aplicación adecuada de esta responsabilidad social empresarial contribuye a crear una imagen de marca y una reputación. A su vez, una buena reputación e imagen de marca tienden a generar lealtad y fidelidad en los consumidores, lo que puede permitir ganar o mantener cuota de mercado y ayuda a la atracción y retención de talento, punto clave de este humanismo, lo que mejora la productividad y fomenta la innovación y el capital, mejorando el acceso a la financiación. La clave reside en identificar la relación de la empresa con el entorno en el que opera para detectar aquellos aspectos que, merced a la experiencia y el saber hacer de la empresa, supongan la creación de valor compartido, es decir, que beneficien tanto a la empresa como a la sociedad. Es lo que se conoce como estrategia de responsabilidad social empresarial recíproca. En definitiva, y para concluir, estamos ante un cambio de paradigma que obliga a la empresa a reinventarse. Ello no quiere decir renunciar a su esencia, sino más bien recordarla, recuperarla, pues no hay acción más humana que la función empresarial. El enfoque que enfrenta a la empresa en su contexto, con su contexto social y económico, ha devenido por equivocado obsoleto. Lo que en realidad acaece entre ambos entes es una relación de interdependencia que, bien entendida y analizada, brinda la oportunidad de crear sinergias en las que todas las partes obtienen beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Una intervención estupenda y que confirma lo que estábamos
diciendo en la apertura, que es muy prometedor que el mundo de la empresa esté reaccionando de esta manera, y el vicepresidente de la COE y presidente del Instituto de Estudios Económicos se ha manifestado de una manera clara y rotunda, cosa que hace años no era así, como bien sabemos los que llevamos muchos años intentando pedalear y difundir este tipo de conceptos para que se conviertan en fácticos, ¿no? Bueno, tenemos un pequeño espacio, si alguien quiere hacer alguna consideración, alguna pregunta. Adelante, por favor, si se puede identificar antes de intervenir, un minuto. Bueno, no necesita casi presentaciones porque es una persona muy conocida, pero... Me llamo Jorge del Corral, soy periodista y hay que tener mucha fe y esperanza también y alegrarse de que los fines de la Fundación Independiente hayan sido los que ha expuesto el señor Olcese y en los que ha profundizado el señor Fernández de Mesa, porque es lo contrario de lo que los que ya somos mayores venimos percibiendo en la empresa. Es justo lo contrario. Estos días se ha puesto de moda el lapsus mental de Boris Johnson cuando estaba clausurando la Conferencia Anual de la Industria Británica, una organización con mucha tradición, como todas las inglesas, y la que fue su directora general dijo que los males de la industria contemporánea eran, y voy a citar textualmente, perdónenme, el colapso financiero, la permanencia del valor para los accionistas a expensas de cualquier otro propósito de las empresas, la evasión de impuestos y los elevados salarios para los directivos. Eso lo dijo hace 2 años. Es verdad que era generalizar. Bueno, a mí me da una bocanada de aire fresco que las empresas empiecen a considerar el humanismo. Y yo quería que me fuese de aquí más optimista. ¿Tenemos que empezar a creer en esto o es una cosa más del marketing que nos agobia tanto? Muchas gracias. Yo creo, en primer lugar, que como comentaba en mi intervención, está habiendo un cambio de paradigma, ¿no? Y donde, entre otras cosas, un cambio de paradigma que se venía produciendo antes de la pandemia, ¿no? Y donde cada vez más el sentido humanista de las empresas es una necesidad y una exigencia también por parte de los propios accionistas. Hoy en día cada vez vemos más, y no por un motivo, digamos, altruista, sino, como yo decía en mi intervención, las empresas mayor integradas en la sociedad con un enfoque stakeholder son mucho más resistentes a los cambios que las empresas que no lo son, y esto el mercado así lo aprecia. Y cada vez más en los informes anuales de las empresas se recogen de forma detallada las medidas que las empresas emprenden, tanto desde el punto de vista de medioambiental como de gobernanza, etcétera. Pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es decir, una empresa que le está pasando mal, que necesita el apoyo de todo su entorno, necesita el apoyo de los clientes, que le apoyen, pues bueno, en una situación como la que hemos vivido, necesitan a lo mejor el apoyo de los propietarios de los edificios donde opera, es decir, porque a lo mejor tiene problemas, puede necesitar el apoyo de los proveedores, el entendimiento de los accionistas, y eso se consigue si se tiene una relación no cortoplacista, sino bueno, de apuesta por el entorno, ¿no? Y digamos, esta capacidad de resistencia y de enfoque de empresa de largo plazo, los inversores cada vez lo valoran más. Es decir, porque el inversor mira, o muchos de ellos miran en el largo plazo, ¿no? Y entonces, bueno, no es solo tiene un carácter altruista, sino es una necesidad, ¿no? Y el mundo europeo tradicionalmente ha sido mucho más con un enfoque stakeholder, el mundo norteamericano anglosajón
tradicionalmente tenía un enfoque mucho más de accionista, pero como comentaba en esta declaración del año 2019, el propio mundo anglosajón está virando ya hacia este modelo de empresa que es más sostenible en el medio y largo plazo. Aldo, ¿me dejas decir Sí, una cosa? por supuesto. Me dejas decir una cosa porque ya que tengo el privilegio de estar en esta mesa, me gustaría contribuir con algo que estamos midiendo en COTEC, que creo que es un cambio significativo. En COTEC intentamos ver cuáles son esas tendencias que son más de medio y largo plazo y que están transformando en general la sociedad, ¿no? Y una de las grandes tendencias es cómo está cambiando la inversión. Siempre, cuando hay inversión detrás, hay un cambio que se produce de forma profunda, ¿no? Y si algo vemos de forma muy profunda es un cambio en el mundo de la inversión de activos tangibles a activos intangibles que mencionaba Íñigo, ¿no? Son muchos los activos intangibles. Está uno de los más transformadores, por supuesto, es la investigación y desarrollo, son los datos, es la reputación, es la publicidad, es el marketing. Son muchos. La colección de intangibles es muy grande, unos más transformadores que otros. Pero lo que está claro es que hoy el activo intangible que tiene que estar en primera línea es la formación. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, todo el plan ahora de Next Generation, como no lo hagamos acompañado de una gran inversión en intangibles, en proceso, en institucionalidad, en reputación, en confianza, si no lo hacemos acompañado de esto, es que nos va a salir mucho más caro que al resto de los países, porque vamos rezagados en España. Desde luego, en Estados Unidos hace muchos años ya que la inversión en intangibles es muy superior a los activos tangibles. Por eso, el humanismo, esa manera de generar confianza a esos equipos bien cohesionados, con una cultura muy bien afianzada, es lo que hace la diferencia a la hora de operar las organizaciones. Y es lo que está marcando la competitividad y es lo que entrega un valor no solo al accionista, sino a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa más? José Luis, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy José Luis Fernández, dirijo el Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera, y por tanto, un sindicalista que está aquí. No tengo nada contra las empresas ni contra los empresarios, porque obviamente los trabajadores necesitan un sitio donde trabajar. Si no hay empresas, no sabemos dónde, con lo cual yo creo que hay una parte de empatía que tenemos que compartir, más allá de las lógicas diferencias que en un momento determinado. Me parece muy bien todo lo que habéis dicho y estoy muy de acuerdo básicamente, pero yo creo que tenemos un problema, que es la realidad de nuestro tejido empresarial. Yo el otro día veía números que me gustan mucho, 98% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. ¿Cómo llegamos a ese tejido? Es decir, porque ese planteamiento de accionistas, esa inversión en intangibles, que estamos de acuerdo, la formación, por supuesto, yo añadiría uno, que es la transparencia. Oiga, díganos cómo lo hacen y quién se beneficia, porque a veces en el tema de la formación, lamentablemente, no siempre el beneficiado ha sido el trabajador, sino que ha habido otros intereses de los cuales no me parece que sea el momento oportuno de hablar. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué hacemos para ese entramado empresarial de pymes, que es la realidad que tenemos, donde esto no llega? Y si la responsabilidad social corporativa está muy basada hasta la fecha en ese principio de voluntariedad y de acuerdo entre las partes, nosotros estamos trabajando e impulsando más el término de debida diligencia. ¿Se puede apretar un poco más? ¿Podemos ir un poco más para que realmente esto que estamos planteando cuaje y cuanto antes mejor? Porque nos va mucho en ello, ¿eh? Íñigo, por favor. Que es cierto que en España una gran parte de nuestro tejido productivo es pequeña o microempresa, pero también me hace mucha gracia porque, y eso lo comentamos mucho desde la COE, ahora lo que gusta es el término emprendedor. El término empresario como que ya cae un poquito mejor, y si ya es multinacional ya es el demonio con rabos y con orejas, ¿no? Entonces, desgraciadamente tenemos que efectivamente muy poquitas empresas grandes, y además las pocas que hay, algunas de ellas no están ni en manos de españoles, ¿no? Y yo creo que tendremos que empezar por reivindicar la importancia de la gran empresa, la importancia de tener grandes multinacionales en nuestro país, porque son esas multinacionales las que salen fuera
acaban tirando de proveedores españoles, acaban invirtiendo en investigación y desarrollo, acaban atrayendo talento y acaban generando riqueza, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos un gran compromiso. Creemos que es muy importante para la economía española que las empresas españolas sean más grandes, que el tamaño medio de nuestras empresas sea mayor, y apostar y defender con orgullo las empresas españolas grandes que tenemos y que son eficientes, y apoyarlas y no machacarlas, ¿no? Yo creo que es un tema absolutamente fundamental, porque yo creo que para un país tener empresas multinacionales que sean referencias en el mundo es muy, muy importante, ¿no? Sí, simplemente quizás como rebote de esto comentado, decir que hoy en día es muy difícil trabajar para cualquier empresa medianamente importante, aunque sea una pyme, si no cumples toda una cadena de condiciones de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, y es una manera de trasladar a toda la cadena de valor y a todos los proveedores ese, digamos, nuevo espíritu que nos permite ser optimistas. Bueno, pues gracias por las intervenciones que ha habido. Si les parece, vamos a pasar ya a la última parte, que es la entrega del premio al líder humanista a Cristina Garmendia, que hará el señor alcalde. La laudatio que me corresponde realizar va a ser breve, porque Cristina Garmendia es una persona de esas pocas que hay en España, que es un país bastante difícil y cainita, que siempre suscita buenos sentimientos, buenas vibraciones. Cuando se habla de ella, pues todo el mundo la aprecia, la pone en valor, la quiere, y esto es algo que también el jurado ha considerado, ¿no? Porque para ser líder tienes que tener unas cualidades, pero para ser líder humanista tienes que empezar por ser una buena persona y ser percibida como tal. Algo tan simple como eso, que no es tan sencillo, es la primera cualidad que adorna a Cristina Garmendia, que yo quiero poner en valor. Bueno, Cristina es una persona muy conocida. Yo destacaría que, y es lo que en el jurado, en el cual yo también estuve, tuvo en consideración, y es que tiene una triple condición que es difícil de sumar en una misma persona. Por un lado, es una persona con un bagaje empresarial notable, tiene una gran experiencia dilatada en el mundo de la empresa, como empresaria en su propia compañía Genetrix, que es una compañía de biotecnología muy importante y muy conocida, de las que fueron pioneras, o por su pertenencia a muchos e importantes consejos de administración, como el Grupo Caixa, como Logista, Mediaset, Everis, también estuvo en Gas Natural o Inaturgy. Tiene una visión del conjunto de la empresa y de muchos sectores muy importantes que son difíciles de encontrar en una misma persona. La segunda faceta que destacaría es bueno, su compromiso enorme con la sociedad civil, primero desde el ámbito académico. Fue profesora y doctora por la Universidad Autónoma en Biología. Ha sido una persona que ha enseñado durante muchísimos años y que ha pertenecido y pertenece a innumerables iniciativas de la sociedad civil, que esto es un signo muy destacado y muy distintivo de Cristina Garmendia, y ha sido muy valorado para darle este premio. No es fácil encontrar a una persona que esté desde el Consejo Asesor del ESADE, que sea presidenta de COTEC, que haya sido presidenta de ASEBIO, que esté de consejera en la APD, en fin, que creó y presidió la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es decir, Cristina es una persona muy comprometida con la sociedad civil y con un ejercicio militante. Los que presidimos fundaciones sabemos lo complicado que es, lo difícil que es, lo ingrato que es, el trabajo que supone, los esfuerzos, los sinsabores, etcétera, etcétera. Y en el caso de Cristina los tiene y los ha tenido multiplicados por 10. Y esto es un signo muy distintivo. Segundo. Tercero y último. Bueno, Cristina ha estado en política. También ha dedicado un tiempo de su vida a la política. Fue ministra durante 3 años, pero no fueron 3 años cualesquiera, porque a Cristina
le tocó y hizo brillantemente, y eso lo ha recogido el jurado, porque hay muchos que son ministros, pero que no producen unas transformaciones estructurales de la sociedad que tienen el privilegio de dirigir desde el Gobierno, ¿no? Pero hay que recordar que Cristina Garmendia hizo y fue promotora de algunas de las grandes transformaciones que luego nuestro país ha podido beneficiarse de ellas, ¿no? Como son la Estrategia Española de Innovación, ¿te acuerdas? Aquella que se definió, fue totalmente novedosa. La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación la hizo Cristina Garmendia cuando fue ministra. La Estrategia Nacional para Universidades, porque la gente se olvida que fue una época donde le asignaron también la parcela de las universidades, en un movimiento un poco peculiar que nunca se había realizado, ¿no? Meterla en este Ministerio de Innovación, al mundo de las universidades. En fin, esta triple condición creo que es enormemente sobresaliente, toda ella coronada y presidida por ser un ser humano excepcional, que es lo que el jurado ha valorado más. Así que, enhorabuena, Cristina, fue una decisión fácil del jurado, unánime. Se celebró en el lockdown de la pandemia, concretamente el día 14 de abril del 2020. Hemos tenido que ir conjugando esta entrega, querido alcalde, ha sido difícil, porque no por ti, que tú eres el que ha dado más facilidades, pero hemos tenido que sufrir un montón de vicisitudes porque íbamos a programarla, pero luego nos metían otra vez en no sé qué limitaciones de la pandemia, luego faltaba no sé cuánto. Bueno, ha sido muy complejo. Pero el hecho cierto es que estamos aquí y es un acto bonito, es un acto sentido y es un acto, creo que también, brillante. Así que, bueno, Lourdes Centeno estuvo en el jurado, el catedrático Antonio Alvar, Martín Hernández Palacio, la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, yo mismo como secretaria Paqui Rodríguez y Gemma Moreno de la Fundación, y la verdad es que fue un debate interesante porque hubo muchos candidatos muy buenos, pero la unanimidad cayó en Cristina Garmendia y creemos firmemente que es una magnífica premiada, así que enhorabuena y pido un aplauso para ella. Tienes la palabra, Cristina. Pues, alcalde, presidente de la Fundación, queridos amigos y queridas amigas, y yo tengo que hacer un saludo especial a mi querido Padre Ángel. De verdad que creo que aquí si hay una unanimidad es que todos te admiramos. De verdad que es para mí un privilegio tenerte aquí en primera fila recibiendo este premio que me hace tanta ilusión. Yo quiero agradecer, como no, a los promotores y a los organizadores de este premio, la Fundación Independiente y también Consenso por el Clima, y a los colaboradores, ¿no? Universi Solar, muchas gracias, Ignacio, y Sociedad Civil Ahora. Bueno, pues yo creo que, como vosotros, yo entiendo, comparto y espero haber seguido razonablemente en mi trayectoria los valores humanistas, ¿no?, que concitan este certamen. Y yo lo que quiero traer esta reflexión es, si nos preguntamos, ¿será capaz de entender, compartirlos y seguirlos, igual que yo, igual que vosotros, una máquina? ¿Lo hará mejor? ¿Es, en definitiva, el liderazgo humanista un atributo exclusivamente humano? ¿Lo es solo por ahora? Pues yo no estoy muy segura. De lo que sí estoy segura es que el liderazgo humano, sea humanista o no, es sesgado y limitado en muchos sentidos, y que esta imperfección, que la tenemos, somos así, es parte de nuestra naturaleza. Y es más, eso que llamamos felicidad es la recompensa que obtenemos en nuestro cerebro por momentos
Cuando nuestra realidad mejora, también por momentos, las expectativas de un ser humano que es frágil, es falible y que está viviendo un momento muy transformador y muy complejo. Y hoy yo soy feliz porque recibo este premio a pesar de mis errores y ciertamente soy feliz en gran medida gracias a ellos, si no, no estaré aquí recibiéndolo, ¿no? Yo soy feliz como quizá yo creo que no podría serlo ningún algoritmo perfectamente ético que liderara bajo estrictos criterios, ¿no? Que cumpliera perfectamente esos estrictos criterios humanísticos y que liderara una organización muy compleja. Sería posiblemente demasiado complaciente justificar mis defectos y fallos a cambio de este momento de felicidad, que de verdad sí lo estoy viviendo, y no lo haré, pero yo considero de justicia compartir este mérito, esta recompensa neuronal que tengo en este momento con quienes me han soportado todos estos errores y todas estas dificultades a lo largo de tantos años de profesión. Por eso quiero agradecer este premio, como no, a la organización que lo convoca y al jurado que lo falla, pero también y sobre todo quiero hacer constar mi agradecimiento a mi familia y a las personas que a lo largo de mi carrera han formado parte de estos equipos en los que he trabajado con acierto a veces y con errores muchas veces. Aprender con ellos y de ellos, de verdad que ha sido una recompensa que he recibido de forma diaria durante tantos años y yo espero, anhelo, tener todavía unos cuantos años más para seguir recibiendo este premio. Así que muchas gracias, de verdad que estoy muy contenta por recibirlo. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, a Aldo, el presidente de la Fundación Independiente, a nuestra premiada Cristina Garmendia, a Íñigo Fernández de Mesa, por la brillantez con la que nos ha explicado la situación actual de la empresa y su relación con el humanismo, y por supuesto hacia nuestro anfitrión, hacia Rafael Orbe, presidente de este casino, institución emblemática dentro de la ciudad de Madrid, que nos proporciona lugares, como le decía a Cristina, yo no había estado nunca en este salón y cuando entra nos hemos sentado, Cristina, qué maravilla este salón con esas vistas a la calle Alcalá. Permítame que comience mis palabras con un doble agradecimiento hacia la Fundación Independiente, hacia Aldo y hacia todo su equipo. En primer lugar, por la propia Fundación, porque creo que es esencial que en la España que vivimos hoy, una España que no es fácil, una España de discordias artificiales en numerosas ocasiones, tener un lugar como la Fundación Independiente, que se convierte en un refugio, en un punto de encuentro de personas de las más diversas sensibilidades, ideologías y formas de pensar, pero que sin embargo se reúnen aquí, debaten y buscan puntos comunes, puntos de encuentro, creo que es precisamente un ejemplo de lo que los ciudadanos y el conjunto de la sociedad nos está reclamando a los que estamos en política. Y por tanto, la capacidad de actuar tal y como lo hace la Fundación Independiente, desde el reconocimiento de la diferencia, pero desde la convicción de la convivencia. Y creo que desde ese punto de vista debemos tomar nota de todas las cuestiones que aquí se tratan, y especialmente a mí me interesa, desde luego, todas las cuestiones relativas a la sostenibilidad. Creo que las ciudades somos cada vez sujetos de referencia política más importantes. Quizás el marco competencial, el marco normativo en el que nos movemos, no esté a la altura del marco de referencia política que para los ciudadanos en su día a día suponen las grandes ciudades y cada vez más. Y por tanto, desde ese punto de vista, uno de los ejes esenciales, estratégicos para las ciudades, sin lugar a dudas, son las políticas de sostenibilidad, pero también, y aquí Cristina se ve afectada directamente, las políticas de innovación y las políticas de transformación digital. Dicho de otra manera, quien más y mejor conocimiento tenga será quien más y mejor pueda afrontar la situación económica y sobre todo la situación social que se va a derivar o que ya está derivándose de la pandemia. Y en segundo lugar, precisamente porque ponga el acento la Fundación Independiente, y este es el segundo motivo de agradecimiento, en el
humanismo. Y por tanto, en la convicción, como ha dicho Aldo en su intervención inicial, de la individualidad de las personas, en la construcción de un esfuerzo colectivo, sin lugar a dudas que es una sociedad mejor, pero desde la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de asumir las responsabilidades y obligaciones. Es obvio que vivimos en un mundo en el que por fin hay un reconocimiento generalizado de los derechos que nos corresponden a todas las personas, pero esa cara de la moneda también tiene otra, no una cruz, pero sí otra cara, que es precisamente la de que somos nosotros los que desde nuestra situación tenemos que asumir las responsabilidades y obligaciones que nos corresponden para poder construir una sociedad mejor. Y esta es la siguiente reflexión que quisiera lanzar precisamente en este foro, la necesidad de que para poder seguir creciendo y para poder tener un crecimiento robusto, un crecimiento sano y un crecimiento saludable, la necesidad imperiosa que tenemos en España de contar con una sociedad civil fuerte y por tanto cambiar ese paradigma en función del cual es la sociedad la que está al servicio de la política. No, es la política la que tiene que estar al servicio de la sociedad, no es la sociedad la que forma parte de la política, sino la política la que forma parte de la sociedad. Creo que para los tiempos que se avecinan, en la que cada vez vamos a tener que abusar más de ese término que es la resiliencia, es indudable que en tiempos difíciles, turbulentos, en los cuales los populismos han producido en el ámbito global una cierta desestabilización de la arquitectura institucional de la que hemos gozado durante tantas décadas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y durante las primeras 2 décadas de este siglo XXI, lo cierto es que aquellos países que serán más capaces y más resistentes de poder ceder ante las tentaciones del populismo y de desestabilizaciones institucionales de uno y otro signo, será necesariamente aquellos países que cuenten con sociedades más fuertes y por tanto tenemos que hacer una reivindicación de la importancia de la sociedad. No creo que haya sido una nota distintiva a lo largo de nuestra historia en España, creo que es una de esas asignaturas pendientes que tenemos, creo que desde la política, y lo dice el alcalde de Madrid, hay una cierta pulsión precisamente por controlar los distintos resortes que mueven y que generan la sociedad, pero lo que no me cabe absolutamente ninguna duda es que la sociedad es el motor que permite el desenvolvimiento y el crecimiento no solo económico, el crecimiento económico, social, institucional, cultural, que debe permitirnos ese desenvolvimiento, y desde la política quizás lo que tenemos que hacer es ser la carrocería que permite dotar a ese motor de los instrumentos necesarios para que se produzca ese desenvolvimiento. Ahora se habla mucho de Madrid, de la pujanza de Madrid. Sinceramente pienso que Madrid tiene 5 o 10 años por delante que pueden ser extraordinarios. Creo que tenemos las condiciones de dar un salto cualitativo, de ejercer la responsabilidad y la obligación que nos corresponde también, como por ser una de las grandes capitales del mundo, por ser la capital de una nación como España. Y cuando se habla del conjunto de factores que han influido para que nos podamos encontrar en esta situación, creo que no se pone el acento precisamente en uno de los más importantes, sino el más importante. Y es que, sinceramente, pienso que cuando las personas vienen a Madrid, o las personas que hemos nacido en Madrid, tenemos la convicción de que disponemos de las oportunidades necesarias para ser nosotros los que tomamos las decisiones que mejor nos convengan a la peripecia vital que queramos emprender en cada momento. Y por tanto que aquí se siente la pulsión de que uno puede realizar los sueños y puede aprovechar las oportunidades que le lleven a atracar en el puerto profesional o personal en el que quiera atracar, y que eso es precisamente el factor final, el factor humano que explica esa situación en la que se encuentra Madrid, a pesar de la pandemia y la tragedia y el drama que hemos tenido que atravesar, pero que en definitiva nos tiene que empujar hacia esa convicción de que es la persona la que construye la sociedad y de que por tanto tenemos que generar el marco necesario para que podamos tomar cada uno nuestras decisiones en plena libertad, en plena autonomía, lo cual parte también necesariamente de un concepto de igualdad de oportunidades. Desde las administraciones tenemos que generar el marco necesario para que haya una igualdad de oportunidades, para que todo el mundo pueda llegar al mismo sitio, aunque parta de diferentes lugares, y para que al mismo tiempo también se aplique un criterio de meritocracia que creo que también es extraordinariamente importante. Esa es una de las razones, si no la principal, que explica la situación en la que se encuentra Madrid. Y al mismo tiempo me gustaría también hacer una referencia a las empresas. Creo que cuando estamos hablando de las empresas se ha producido una profunda transformación a lo largo de uno de los últimos años, una transformación en positivo. Habitualmente cuando hablábamos del valor de las empresas estábamos hablando de un valor en términos puramente económicos, en términos puramente de
cuál es la facturación que hay en el año, cuál es el EBITDA que se puede producir, pero creo que a lo largo de los últimos años, y yo que he tenido en mi condición de alcalde de Madrid el privilegio de tratar con grandes líderes empresariales de este país, cada vez es más acentuada la convicción de que ese valor económico hay que sustituirlo por un valor social. Lo que se crea es un valor social por parte de las empresas que abarca mucho más de lo que son las cuestiones meramente económicas, de generación de riqueza o generación de ganancias o creación de empleo, sino que va un paso más allá en ese compromiso con la sociedad. Precisamente las políticas de sostenibilidad han sido impulsadas en gran medida y lideradas desde la sociedad y de las empresas, empujada también por la creciente inquietud que se tenía por parte de todos los ciudadanos acerca de la necesidad de preservar el medio en el que nos desenvolvemos, pero esa inquietud ha sido adecuadamente recogida. Son innumerables las empresas que se han ofrecido al Ayuntamiento de Madrid precisamente para colaborar en esas políticas de sostenibilidad que tenemos que poner en marcha. Y permítame cerrar estas palabras con un homenaje a Cristina Garmendia, un homenaje que ya ha hecho en su laudatio Aldo Olcese, donde ha reflejado extraordinariamente bien quién es Cristina Garmendia y cómo se valora a Cristina Garmendia dentro de la sociedad. Pero simplemente dos cuestiones. Una, puramente desde el punto de vista humano, ya que estamos hablando de una líder humanista. Madrid lo pasó extraordinariamente mal, lo está pasando mal durante la pandemia, pero especialmente durante la primera ola. En un momento en el que nosotros, desde el Ayuntamiento, teníamos que estar en el día a día, quisimos elevar la mirada, quisimos saber cómo podíamos salir de la pandemia, cómo podíamos afrontar las consecuencias dramáticas que ya se preveían. Hicimos un llamamiento a una serie de entidades, de empresas, de fundaciones y sobre todo a aquellos que ostentaban la representación. Y fue un llamamiento que fue aceptado muy generosamente de forma desinteresada y precisamente Cristina Garmendia fue una de las primeras que aceptó ese ofrecimiento. Y como no solo predica con la palabra, sino también con la obra, uno de los proyectos que precisamente pusimos en marcha gracias a ella y al impulso y la iniciativa, porque nos dijo que era absolutamente clave para superar las consecuencias de la pandemia, fue un proyecto de formación, un proyecto de educación, de superación de la brecha digital, en función del cual, y en algunas de las zonas más desfavorecidas, más vulnerables de la ciudad de Madrid, tuvimos la capacidad precisamente de tratar de paliar aquel retraso que se podía haber producido en determinados alumnos como consecuencia de la carencia de los medios necesarios para poder seguir las clases por vía digital, como sí había sucedido en la mayoría de los casos. Y ese proyecto está en marcha y ese proyecto está funcionando y se está precisamente aliviando esa brecha que se había producido como consecuencia de la pandemia, en la convicción que nos transmitió también Cristina desde el primer momento de que era necesario el mantenimiento de la cohesión social, que solo desde la convicción de que podíamos salir como una sociedad, o debíamos salir, mejor dicho, con una sociedad en la que nadie se quedara atrás por esta pandemia, teníamos que poner todos nuestros esfuerzos. Y la segunda, y conecta con la primera de las ideas que he dado también en relación con la Fundación Independiente, creo que Cristina demuestra que otra España es posible, que una España en la que se ponga en valor que la pluralidad y la diferencia son positivas, en que la pluralidad de ideas, en que la diferencia y en que las distintas perspectivas son enriquecedoras y que esto no es incompatible con poder convivir y que podamos tener un modelo de convivencia común para todos y que, por tanto, los debates son necesarios, no los debates que consisten en que cada uno nos digamos al otro el argumentario, sino los debates razonados con argumentos para llegar, insisto, a puntos de encuentro para seguir preservando, desde luego, una España que yo creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo precisamente partiendo de esa premisa, que siendo diferentes podemos convivir en común y el gran ejemplo es precisamente Cristina Garmendia. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, alcalde. Muy amable todas tus palabras y todos los que estamos en la mesa las recibimos no solo con satisfacción, sino también con esperanza y como un estímulo importante para seguir avanzando y seguir trabajando. Muchas gracias a todos ustedes. El acto ha concluido y que tengan una buena jornada.